porque manifestar un don se da eventualmente en escenarios y en momentos específicos. Sin embargo, la comunión con el Espíritu Santo debe ser algo continuo, de día y de noche. A veces no nos damos cuenta que uno de los secretos más poderosos para andar con el Espíritu Santo es la dependencia, depender de Él. Qué tremendo cuando entendemos que sin Él no podemos. ¿Cómo Jesús dependió tanto del Espíritu Santo que ni tan siquiera inició el ministerio sin esperarlo? Jesús pudiese iniciar su ministerio desde mucho antes, pero sabía que tenía que esperarlo a Él. De hecho, por eso algunos se desaniman y se decepcionan, porque oran y ayunan buscando la unción. Entonces, cuando por algunos meses de ayuno y oración y no ven manifestación de la unción, se decepcionan. Y algunos entran en la pregunta: Dios no está conmigo, Dios no me llamó. Pero cuando tú estás buscando su presencia, mientras más lo buscas, más hambre tendrás. Ya no te importará tanto tu agenda, porque Él satisface. No te importará ser famoso o ser grande, porque su presencia Poderoso lo va a llenar todo. De ahí nació ese compañerismo con el Espíritu Santo. Quiero decirle a la gente que me ve: puedes hablar con Él, puedes tener compañerismo con Él, puedes ser su amigo. Él anhela tener comunión contigo, anhela caminar contigo, anhela que tú tengas experiencias sobrenaturales. Dios comenzará a hacer cosas sobrenaturales en tu vida por medio del Espíritu Santo. Puertas sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales, recursos sobrenaturales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un gusto, un placer en esta nueva edición, en este programa Conversando con el Pastor Jeremías Jiménez. Hoy tenemos un invitado que apreciamos, profeta de Dios, tremendo predicador. Fue uno de los primeros predicadores invitado internacional que vino de Dominicana a la iglesia del Reino de Jesús, que gracias a Dios pastoreamos. Comenzando nosotros, él llegó y nos trajo una palabra poderosa, palabras proféticas que tuvieron fiel cumplimiento de una manera extraordinaria. Entendemos que Dios es veraz y lo que Dios dice se cumple. Así que con Dios, con nosotros, con ustedes, el profeta de Dios, Alberto Joseph. Bendiciones abundantes a esta vasta audiencia que continuamente están conectados y que se identifican con este ministerio. Pastor Jeremías, gracias por la invitación y el privilegio de poder estar en este espacio que la gente está disfrutando, no solo disfrutando, sino que están siendo edificados a través de este contenido. Para mí es una bendición el estar con ustedes hoy. Aleluya. El honor también es recíproco, igual, es un gusto, un gozo. Profeta de Dios, pastor Alberto Joseph, el público nos ha estado pidiendo un tema muy importante, esencial, en una encuesta que estuvimos haciendo y aún en los comentarios de los videos que hemos subido, porque esto está causando una hambre, un despertar. Nos han pedido profundizarnos en la persona del Espíritu Santo de Dios. Impresionante. Tremendo. Y creo que es un tema poderoso que vamos a dialogar, a compartir con todos ustedes. Así que prepárese, abra su corazón, su espíritu para recibir esta poderosa enseñanza. Para iniciar, quiero usar como base una cita bíblica, que es la que vamos a estar utilizando, que se encuentra en 2 Corintios 13:14. Y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fue una salutación del apóstol y creo que en estos versos se encierra la plenitud de la Trinidad. Vemos al Dios Padre que se manifiesta en su máxima expresión, en su amor. Es quien da a su Hijo unigénito para traer salvación. Jesucristo, el que se ofrece, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la máxima expresión de Jesús, el Hijo, es su gracia. Por su gracia estamos aquí. La máxima expresión del Padre es su amor.
por su amor estamos aquí. Pero cuando toca el Espíritu Santo, dice la comunión. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, es un regalo la gracia. Es un regalo su amor. Pero qué tremendo regalo es poder hablar con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Tener un compañerismo. No ver a un Dios distante, sino un Dios de cerca que quiere andar y hablar con nosotros. Hablen un poco de esto, profeta de Dios, Alberto Joseph. Pareciera que el apóstol estuviera haciendo una salutación, pero pareciera también que esta salutación estuviera conectada o conectado con un deseo profundo en el corazón de Pablo. Y yo puedo ver esto que dimensiona un saludo, es como si fuera una oración. Entendiendo en el contexto de la iglesia de Corinto, los niveles que ellos manejaban en dones, en manifestaciones. Entonces, pareciera que Pablo les dijera, yo sé que ustedes operan en niveles elevados de manifestaciones, pero yo anhelo que la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes, que es diferente a manifestar un don, porque manifestar un don se da eventualmente en escenarios y en momentos específicos. Sin embargo, la comunión con el Espíritu Santo debe ser algo continuo, de día y de noche. Y Pablo está soltando algo muy poderoso ahí. Eso está extraordinario. Bueno, esto ya está comenzando bueno. Está comenzando poderoso. Y hay algo que me llama mucho la atención. A veces en el tiempo que estamos viviendo vemos los profetas antiguos, los hombres, mujeres de Dios que Dios usó, se menciona mucho y el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzaron a hacer actos sobrenaturales que iban más allá de su capacidad humana. Vemos a un profeta Elías como que jugaba con los elementos naturales. Vemos a un Moisés que tenía un dominio sobre el agua, sobre la naturaleza también, de una forma impresionante. Y vemos en el tiempo de Jesús, a un Jesús manifestando poder, milagros extraordinarios. Vemos a los discípulos que Jesús le delega ese poder. Y luego dice que, hablando de sus discípulos y de su iglesia y de nosotros, que cosas mayores que la que Él hizo, nosotros también haremos. Pero en este tiempo, a veces las personas como que entran en una dificultad para manifestar eso sobrenatural, manifestar ese poder. Y creo que por ahí va la línea de la pregunta que nos han estado haciendo acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo experimentar el poder de Dios? ¿Cómo puedo ver esos milagros que están en la Biblia? ¿Cómo puedo hacer que esos versos tan extraordinarios de poder sean reales en mi vida? Y viendo la vida de Jesús, tomando un ejemplo de Jesús, yo me quedé impresionado cuando yo comencé a ver la acción del Espíritu Santo detrás del ministerio de Jesús. Y me di cuenta que el Espíritu Santo de Dios estuvo detrás de cada etapa de la vida de Jesús. Cada momento, cada instante. Primero, desde la concepción. Dice que el ángel que se le apareció a María le dijo, no tengas temor, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Oiga, la concepción de Jesús en el vientre de María venía por causa del Espíritu Santo. Dice, María no tenía la posibilidad humana porque todavía no había estado con varón. Y se le aclaró de que lo que iba a recibir no iba a venir por voluntad de hombre, ni por intervención de hombre, sino vemos al Espíritu Santo de Dios actuando. Pero también vemos al Espíritu Santo de Dios detrás de las palabras de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas. El Espíritu Santo de Dios era quien inspiraba a Jesús para soltar esa palabra. Pero también vemos que también el Espíritu Santo fue quien lo guió a ser procesado, a ser probado. Y guiado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. También el Espíritu de Dios estaba detrás de la identidad de Jesús. Cuando salió esa voz en el bautismo a través de Juan, bautizando a Jesús, que digo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo vino y confirmó. Estaba detrás de la concepción, detrás de la confirmación de la identidad. La guianza de Jesús al desierto. Y luego dice que saliendo del desierto, dice, y salido bajo el poder del Espíritu Santo, y ahí comienzan los milagros. Él estuvo detrás de los milagros. También dice la palabra del Señor que Jesús
por el Espíritu de Dios ofreció su vida. Eso hablando de la crucifixión, de la muerte. Es decir, no lo hizo solo, lo hizo por el Espíritu de Dios. Y luego también dice, porque el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, sí, también lo resucitó. Estuvo detrás de la resurrección. Y yo digo, wow, el secreto de un ministerio tan impactante, tan extraordinario, que hasta el día de hoy ha impactado nuestra vida, fue a través del ente principal del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tan importante es el Espíritu de Dios en nuestra vida? La palabra del Señor enseña desde el inicio de la creación. Wow. En el principio, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu Santo siempre ha existido, siempre ha sido. Voy a omitir la palabra existir. Voy a usar siempre ha sido. Wow. Pero hay algo que tocaste en el versículo que leíste, y es que el apóstol habla en su oración, en su saludo, de comunión con el Espíritu Santo. Entonces, es imposible manifestar al Espíritu Santo sin comunión con Él. Entonces, hay una generación que anhela manifestar al Espíritu Santo sin comunión con Él. Entonces, eso es algo totalmente imposible, porque comunión se entiende como koinonía, amistad. Entonces, tú puedes operar en un don, pero la comunión con el Espíritu Santo es una dimensión elevada. De hecho, cuando un ministerio opera en un don, cuando va a un lugar, solo depende de ese don. Y todo lo que sucede es de acuerdo a ese don. Supongamos, alguien con el don de sanidad, cuando va a un lugar, la expectativa es sanidad, es milagro. Él mismo entiende que su dimensión es milagro. Pero cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, tú no tienes una expectativa de milagros. Tú estás abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque puede ser que haya un escenario donde el Espíritu Santo quiera hacer milagros, pero hay otros escenarios donde Él quiere liderar, donde Él quiere dar una palabra. Entonces, cuando hay una comunión con Él, Él te va a revelar a veces en el momento lo que Él quiere que se haga. Cuando hay comunión, el anhelo es que Él se sienta bien, aunque Él no tiene sentimiento. ¡Qué poderoso! Podríamos decir, el profeta de Dios, que en la vida de Sansón se puede notar esa distinción, esa diferencia entre fluir en el don y tener al Espíritu Santo de Dios. Porque uno de los datos que se da de la historia de Sansón es que dice, y ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Ahora, es aterrador esa parte. El hecho de saber, porque vemos otro personaje que vivió eso, el aterrador sentimiento, sensación de no tenerlo, Saúl. Pero en el caso de Sansón, dice que ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Pero lo que a mí más me impacta es cuando dice, mas él no lo sabía. Yo me preguntaba, ¿cómo el Espíritu de Dios puede irse tan sigilosamente de alguien que la persona ni tan siquiera se dé cuenta? Y ahí está la explicación que el profeta de Dios estaba dando, mi hermano Alberto José. Y es que a veces la persona sigue fluyendo en el don. Qué poderoso, porque también se da el dato de que los dones son irrevocables. Ahora, Sansón seguía venciendo a los enemigos, a los filisteos. Cada vez que lo ataban, seguía rompiendo las cadenas, seguía rompiendo las cuerdas, las ataduras. Y al verse siguiendo fluyendo en el don, como que no mostró mucha importancia o no se dio cuenta que ya el Espíritu no estaba. Sin embargo, en su posteridad, ya cuando estaba siendo como un objeto de burla, atado, cuando ya no tenía la fuerza, donde ya el don no estaba fluyendo, estaba en el centro, como dice la Biblia, de los enemigos, siendo un títere, burlándose, él entra en uno de los niveles más profundos de dependencia.
le quitan le queman los ojos, o más bien podríamos dar el detalle de que le quitaron la vista, no podía ver. Eso es lo que expresa la Biblia. Y está dependiendo de un joven. Le pide a un joven, un muchacho, que lo guiara. Qué tremendo que el hombre fuerte ahora necesita ser guiado. A veces no nos damos cuenta que uno de los secretos más poderosos para andar con el Espíritu Santo es la dependencia. Depender de Él. Qué tremendo cuando entendemos que sin Él no podemos. ¿Cómo Jesús dependió tanto del Espíritu Santo que ni tan siquiera inició el ministerio sin esperarlo? Jesús pudiese iniciar su ministerio desde mucho antes, pero sabía que tenía que esperarlo a Él. Y cuando estaba en el bautismo, que Él llega, ahí comienza el ministerio poderoso de Jesús. Y creo que Él nos dio y les dio a los discípulos el mismo principio. Le dijo, no se vayan de Jerusalén. Es decir, ustedes ya tienen las enseñanzas mías. Ya yo le di las experiencias. Ya vieron los milagros. Ya le hice experimentar cosas sobrenaturales. Ustedes pueden salir a predicar. Mas le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que Él no venga. Es lo que le estaba diciendo. Yo lo viví, yo lo experimenté y usé el principio. No me moví sin Él. Ustedes no se muevan sin Él. Espérenlo hasta que Él no venga. Y cuando Él vino, ¿cómo fue de impactante esos apóstoles o su ministerio, su predicación? Y ellos estaban conscientes, como dice la Biblia, que era un especial tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. El que depende del Espíritu Santo de Dios nunca se sentirá altivo o orgulloso, porque sabe que depende del Espíritu Santo de Dios, que es Él a través de nosotros. Profeta de Dios, cuéntanos alguna de esas experiencias sobrenaturales que has tenido, sea en tu comienzo, a mitad porque tú eres de larga data en el ministerio. Eres un hombre de mucha trayectoria. Cuéntanos. Bueno, antes de, pastor, me gustaría decirle a la audiencia que debemos separar el anhelo por el ministerio del anhelo por su presencia. Muy poderoso. Porque cuando anhelamos más el ministerio que su presencia, llegamos al punto de desarrollar un ministerio que es algo espiritual con mecanismos y estrategias humanas. Entonces, cuando logramos primero anhelarlo a Él, apasionarnos de Él, las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Si oramos buscando la unción y no oramos buscando su presencia. Comunión, qué tremendo. Cuando pasemos tiempo, de hecho, por eso algunos se desaniman y se decepcionan, porque oran y ayunan buscando la unción. Entonces, cuando por algunos meses de ayuno y oración y no ven manifestación de la unción, se decepcionan. Y algunos entran en la pregunta, Dios no está conmigo, Dios no me llamó. Pero cuando tú estás buscando su presencia, mientras más lo buscas, más hambre tendrás. Ya no te importará tanto tu agenda, porque Él satisface. No te importará ser famoso o ser grande, porque su presencia lo va a llenar todo. Entonces, es un consejo para la audiencia que anhela conocer a Dios, anhela operar en cosas sobrenaturales. La base es pasión por su presencia. Eso tiene que superar cualquier otra ambición. La pasión por su presencia. Te estoy buscando a ti. Esos momentos donde vas a un ayuno, que no sea, Señor, yo quiero ver milagros. Espíritu Santo, te quiero a ti. Espíritu Santo, te necesito a ti. Eso cambia todo, porque el Espíritu Santo es más que un don.
Él es el que da los dones. Él es el don de dones. Él es el don de dones. Él no es una manifestación. Él es el que hace las manifestaciones. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo logramos a Él, lo tenemos todo. Además de que lo tenemos todo, tenemos la paz interior que solamente lo da Él. La experiencia que me marcó fue a los 17 años. Wow, jovencito. Jovencito. De repente dije, voy a buscar a Dios. Aunque algunos dicen que a Dios no se busca, pero es un modismo que el que lo quiere entender lo entiende. El que no lo quiere entender se va a inventar cualquier cosa. Entonces dije, voy a buscar a Dios. Y en ese momento comencé a buscar la presencia de Dios. Yo no había escuchado literalmente de ministerio porque estaba en un campo, en una aldea. No había escuchado tampoco unción, mucho menos de nación y ministerio. No estaba pensando en nada de eso. Decidí buscarlo a Él y comencé a buscarlo. Es la experiencia mayor que he tenido. En ese tiempo experimenté lo que es vivir plenamente en el Espíritu, donde tu humanidad desaparece. Yo podría tratar de explicarlo, pero para eso tendrás que vivirlo. No hay forma en que yo lo pueda explicar, porque eso es vivir el cielo en la tierra, donde tu humanidad, tu carne, en ninguno de los aspectos tiene ninguna influencia sobre ti, donde te mueres totalmente. Tus ambiciones, tus sueños, tus deseos, donde tu anhelo es Él, tu mirada es Él, tu deseo es Él, tu admiración es Él, todo alrededor de Él. Además de haber visto muchos milagros en el ministerio, desde la sanidad de un dolor de cabeza hasta la resurrección de un muerto, esa es mi mayor experiencia, porque después de esa experiencia nunca he podido ser el mismo. Aleluya, qué poderoso. Mientras tú estás hablando, porque quiero mencionar algo, el profeta Alberto Jose y yo somos del mismo pueblo, de la misma provincia. Sí. Venimos, mire, de San Pedro Macorís, un pedazo de tierra que ha producido sí. muchos profetas, evangelistas, pastores. Ahí tú tienes dos opciones. O eres predicador o pelotero. Ah, sí, no hay más. Si no te salió lo de pelotero, ya ustedes saben qué cae. Qué tremendo. Ahora, hay algo interesante con respecto a esto. Amado, mientras tú hablabas, me trasladaba a mis inicios, mis comienzos. Recuerdo que cuando se despertó ese anhelo en mí por la presencia del Señor, fue una hambre, porque todo comienza con un anhelo, yes. con una pasión. Es como un desespero por Él. Por Él. Por conocerlo a Él. No por los dones. No por nada más. No por el ministerio, no por ser famoso. Así es. Por alcanzar seguidores. Totalmente. Por Él. Por Él. Y mire, le digo algo, yo, y ya lo he testificado en otros podcasts, y es que yo no era muy dado a hablar con la gente, tenía timidez aguda. Entonces, en mí no había aspiración de estar en un púlpito. Es más, a mí me anunciaban en el programa de que me tocaba el próximo miércoles. Yo decía, ya yo sé, es el miércoles que yo no voy a la iglesia. Entonces me quedaba en mi casa para evitar la participación. Sí, mi primera participación en un púlpito fue como a los 16 años de edad, habiendo nacido y ser criado en el Evangelio. Ahora, cuando se despierta en mí esa hambre, esa pasión por conocer al Espíritu Santo, la presencia de Dios, fue tan fuerte que no sé si te acuerdas que la casa de mi padre era muy concurrida por evangelistas, predicadores. Sí. Sabes que mucha gente iban buscando a mi hermano Israel Jiménez. A veces amanecíamos ahí hablando de la palabra de Dios. Pero cuando se despertó ese deseo, esa pasión, yo buscaba intimidad, como un espacio separado. Quería como silencio para oírlo, para conocerlo, para platicar con Él. Y recuerdo que me trasladé a la casa de mi abuela, porque ella vivía sola y tenía 2 habitaciones vacías. Y dije, wow, el lugar perfecto.
Y allí escogí la habitación del centro. Recuerdo que no le puse cama ni mueble, solamente tenía un linóleo. Y la gente que vive allá en nuestro país, el techo de la casa de mi abuela era de zinc. Y profeta de Dios, tú sabes cómo Sí, se elevan las temperaturas allá en nuestro país, más en el este. sí. Cuando yo estaba ahí yo aprendí a orar por mi abuela, porque mi abuela, una ancianita, duraba la noche entera de rodillas. Y yo, en esa pasión que quería hablar con él, conocerlo, me hincaba a orar y los primeros días, 15 minutos, 20 minutos, y yo decía, wow, ¿cómo mi abuela lo hace? ¿Cómo mi abuela que está ancianita puede resistir tanto? Y yo le escuchaba a ella hablando en lenguas, hablando literalmente con una persona, teniendo un diálogo. Y eso me impactaba porque recuerdo que en una de esas noches llorando, ella decía, Señor, ¿por qué le vas a permitir que le pase eso a mi hijo? Sí, y yo dije, ¿cómo es que le va a pasar a su hijo, a mi tío? Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que ella está hablando? ¿Con quién ella está hablando? Y ella decía eso y hablaba con alguien, pero Señor, no hay forma de evitarlo. Yo no sabía lo que le habían dicho a ella, pero por el diálogo de ella estaba hablando con alguien y estaba preocupada por algo que le habían dicho de su hijo, que es mi tío. Entonces, yo me asusté tanto que me acerqué y le dije, y ella estaba mirando hacia arriba, como si estuviese mirando hacia el techo. Y yo sentí algo tan fuerte en su habitación que yo sentía que me sobrecogía. Y yo le decía, mamá, ¿con quién usted está hablando? ¿Qué pasa? Mamá, usted me está asustando. Y cuando yo le seguí diciendo, mamá, y ella me miró, mi abuela nunca me había hablado de esa forma como me habló. Y me dijo, ¿no ves que estoy hablando con él? Pero me lo dijo de una forma bien tronante. ¿No ves que estoy hablando con él? Y me asusté. Y me fui calladito a mi cuarto. Y dije, Dios mío, ¿con quién ella está hablando? Y eso me inspiró a tener esa naturalidad de tener un diálogo con el Espíritu Santo. Y así el Espíritu de Dios comenzó a fortalecerme y comencé a pasar horas tras hora, 5, 7, 10, 12 horas orando. Y honestamente le voy a decir, a veces sentía que parecía como 1 hora, 45 minutos, como que perdía la noción del tiempo, no me daba cuenta y entendí que es una dimensión que el Espíritu de Dios te permite, porque aún para buscarlo es una invitación de Él. Mire, esto no depende de nosotros. Dice que Él pone el querer como el hacer. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Pero recuerdo que una de esas madrugadas llevaba como 4 o 5 horas ahí orando en esa habitación y sentí esa unción, esa presencia. Y recuerdo que de repente yo tenía una cortina en lugar de la puerta y yo comencé a escuchar unos pasos literalmente con mis oídos, los escuchaba, era literal, no era una visión, no era un sueño, literalmente lo estaba escuchando. Lo recuerdo como hoy, esos pasos que sonaban y se acercaban hacia mí. Mi corazón comenzó a latir rápido. Yo sentía como, no sé si me doy a entender, como tú ves cuando tú estás cerca de una fogata, con los ojos cerrados, que tú sientes como el resplandor, sientes como el caliente, pero el resplandor, como la presencia de alguien yo sentía. Y mientras ese personaje se acercaba, era como una mezcla de sentimientos y emociones que yo sentía. Era como un temorcito, pero al mismo tiempo una paz profunda que yo no podía describir o explicar. Yo sentía que como que me estaba desarmando por dentro. Y cuando ese personaje se paró a cierta distancia de mí, nunca voy a olvidar cuando me llamó por mi nombre y me dijo, Jeremías, yo soy tu sustento. Y fue tan sobrenatural aquella experiencia que cuando yo no pude seguir durmiendo, no dormí esa noche. Yo salí afuera a buscar a mis amigos y decirles, Él habla, Él habla. Y ellos me decían, claro que Él habla. Está en la Biblia, sí, Dios habla. No, es que tú no me estás entendiendo, Él habla. Sí, que Él habla, le habló a Elías. No es que tú no comprendes, que Él habla a través de su palabra. Sí te entendemos, Jeremías, que no. Tú no entiendes lo que yo te quiero decir. Él habla. Él puede hablar, lo oí. Y era una experiencia que marcó mi vida. De ahí nació ese compañerismo con el Espíritu Santo. Quiero decirle a la gente que me ve, puedes hablar con Él, puedes tener compañerismo con Él, puedes ser su amigo. Él anhela tener comunión contigo, anhela caminar contigo, anhela que tú tengas experiencias sobrenaturales. Como dice el profeta de Dios, Alberto, la mayor experiencia que usted puede tener
más que los milagros, su poder, su manifestación, es tenerlo a Él y tener compañerismo y comunión con el Espíritu Santo. Eso lo cambia absolutamente todo. Estoy escribiendo un libro que se llama Cómo pasar 30 días con el Espíritu Santo. Y precisamente de eso se trata, de un caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no funciona cuando lo necesito. Funciona por compañerismo. No es que Espíritu Santo te necesito ahora. No, es que Espíritu Santo, tú estás aquí. Y cuando uno tiene ese nivel de compañerismo y de comunión, tú no lo sientes porque Él habita en ti. Cuando tienes que venir a un servicio, o cuando tienes que escuchar a alguien para sentirlo, entonces estás en una dimensión que necesita subir más. Muy tremendo. Porque la idea no es que lo sientas. La idea es que Él viva en ti, es que ese río pueda fluir continuamente en ti y a través de ti. Cuando el Espíritu Santo llega, cambia todo. Decías que eras de poco hablar y quien te oye ahora dice, no, no lo creo. ¿Ve? Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Pedro, ante una joven que no representaba ni peligro ni amenazas para él dijo, yo no lo conozco. Él maldijo, yo no conozco a ese hombre, nunca he estado con él. Pero días después, que el Espíritu Santo vino sobre él, ya no estaba la misma joven, estaban los ancianos, estaban los sacerdotes, estaban las autoridades más elevadas del pueblo. Y Pedro le dice, ustedes lo crucificaron, pero a ese que ustedes crucificaron, al tercer día, el Espíritu Santo lo resucitó de los muertos. O sea, alguien que teme ante una joven, antes del Espíritu Santo, luego que llegue el Espíritu Santo, él está desafiando a las autoridades más grandes de la nación, defendiendo su fe y defendiendo lo que él portaba. Definitivamente el Espíritu Santo lo cambia todo. Ahorita mencionaste a María cuando iba a nacer Jesús. Una de las palabras que dijiste es que María dijo, yo no conozco varón. ¿Cómo será esto? Y la palabra del ángel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. En otras palabras, María, yo sé que el orden natural es que tienes que tener un coito con un hombre, es el orden natural, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él va a alterar todo y lo tuyo será sobrenatural. Y permíteme hablar con personas ahí que Dios comenzará a hacer cosas sobrenaturales en tu vida por medio del Espíritu Santo. Puertas sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales, recursos sobrenaturales, todo sobrenaturalmente. Cuando llega el Espíritu Santo, literalmente lo altera todo. El que era tímido pierde la timidez. El que no podía hablar, de hecho, uno de los hombres más usados que conocemos es el pastor Benny Hinn. Y Benny Hinn, en su libro Buenos días Espíritu Santo, él testifica que él era de poco hablar. Él prácticamente era, le faltaba un paso para ser mudo. Sin embargo, Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, el hombre es un orador mundial, de talla mundial, con una unción, conferencista. Permítame decirle a alguien ahí, tú que sientes como que no puedes,
que no tienes capacidades y que tú no crees en lo que tú tienes, no es falta de creer en ti. Tampoco tu problema es de autoestima baja, es ausencia del Espíritu Santo. Si Él llega, te habilita para cosas que jamás pensaste que harías. Y si Él te llamó para algo que en tu razonamiento tú te evalúas y dices, yo no puedo, yo no sé hacer eso, es solo que el Espíritu Santo venga sobre ti y te darás cuenta que lo que no podías hacer en tus habilidades limitadas, el Espíritu Santo te va a alterar. La llegada del Espíritu Santo alteró la vida de 11 hombres y cambiaron toda una generación, trastornaron un imperio. Pedro, que la Biblia dice que era del vulgo, que no estaba en la lista de los estudiosos de Judea, pero cuando vino el Espíritu sobre él, decían, ¿de dónde saca esas palabras? Si él no está en el listado de los que se graduaron aquí en Jerusalén, él no está en el listado, pero él está hablando con alguien, como alguien que sabe. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Perdón, pastor, comenzando por mí, yo soy alguien tímido. Cuando la gente me ve, ¿verdad?, fuera del púlpito, sabe que yo soy tímido. Y por eso me dicen, cuando tú te paras ahí, te transforma. Y precisamente yo creo eso, porque no se trata de mí, es el Espíritu Santo. Es decir, que Él es el secreto detrás de todo ministerio exitoso. ¿Ya? Fue el secreto detrás del éxito de Jesús. Y Jesús siempre lo honró y lo dio a entender y a notar en sus palabras. Porque si por el Espíritu de Dios yo hago esto, echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está entre vosotros o ha llegado. Habla también de que porque me ungió el Espíritu de Dios para dar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los cautivos. Es decir, para anunciar el año agradable del Señor. Sí, lo está dando ahí el secreto. Entonces, aquí en su posteridad, en su etapa ministerial en el cuerpo humano, antes de ascender a los cielos, creo que Jesús hace una de las declaraciones más grandes, porque hay regalos que nos pueden impactar en un momento, pero hay regalos que nos pueden alegrar toda la vida, nos pueden afectar para siempre. Y Jesús lo dio ahí. Antes de ascender, dice que Jesús dice, el milagrero, el maestro, el rabí, el que estuvo con los discípulos haciendo cosas sobrenaturales y enseñanza, el que multiplicó los panes y los peces, el que resucitó muerto. ¿Quién no anhelaría andar con Jesús? Es la experiencia más maravillosa que alguien puede vivir. Pero ahora Jesús le dice, es necesario que yo me vaya. Hay otra versión que dice, les conviene a ustedes. Sí, espérate, esto como que no se entiende. Señor, tú nos estás diciendo que es un beneficio para nosotros que tú te apartes de nosotros, que tú te alejes, que tú te vayas, que tú ya no estés entre nosotros. Eso es tremendo. Eso es terrible, es una declaración un poco fuerte. Además, perdón, sí. Es que el Mesías era el sueño de cualquier judío. El sueño de cualquier judío. Jesús mismo le dijo, muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. O sea, la esperanza de cualquier judío era el Mesías. El deseo de cualquier mujer era tener un hijo y que sea varón, porque podría ser el Mesías. Entonces ahora él le dice, les conviene que yo me vaya. O sea, yo sé que ustedes piensan que yo soy lo más grande que la nación espera, pero es necesario que yo me vaya. Wow. Y fuerte eso, porque dice que los antiguos anhelaron ver ese día. Los profetas, los patriarcas, quisieron estar ahí, ver ese día. Sin embargo, Jesús ahora le está diciendo, ustedes lo están viendo, pero le conviene a ustedes que yo me vaya. Qué terrible el asunto. Sí. Entonces luego da la declaración, porque si estuviésemos ahí y estamos escuchando esas declaraciones, teniendo un
compañerismo, una vida como la tuvieron los discípulos, que comieron con Él, fueron al monte con Él, oraron con Él, vivieron experiencias maravillosas con Él, vieron los milagros de primera mano. El mismo Pedro dijo en una ocasión, ¿cómo podemos negar lo que nuestros ojos han visto? Es decir, esto que estoy declarando no viene de un tercero. Yo fui testigo ocular, yo lo vi, lo palpé, vi cosas extraordinarias. Ahora le está diciendo que se va. Y no tan solo que se va, le está diciendo que la ida es conveniente. Es conveniente. Esto está fuerte. Es impresionante. Pero luego le da una de las razones más poderosas. Y yo me atrevo a decir, como me gusta usar esta expresión en esa porción de la Escritura, nos da y nos revela uno de los regalos más grandes que nosotros hemos recibido como creyentes. Y nos dice, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Es como un intercambio. Yo me atrevería a decir, es una transición de dimensión, porque Jesús estuvo con ellos, caminó con ellos, pero ahora Él estará dentro de nosotros. Dice la Biblia que el que se une a ti, Señor, un espíritu se hace contigo. Es decir, ya no vamos a andar con el poder, ya no vamos a caminar junto al poder. Ahora el poder andará dentro de nosotros. ¡Wow! La persona del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, caminando con nosotros, pero desde dentro, donde Jesús le dijo a sus discípulos, hay cosas que yo quisiera revelaros, enseñarles, pero no me la van a entender. Mas cuando Él venga, ustedes van a entender todas las cosas, porque ya no son sus oídos literales. Ahora es el Espíritu de Dios desde adentro, revelando, mostrándole. En una ocasión, apóstol de Dios, profeta de Dios, Alberto, yo estaba testificando de que en mis inicios, estando en la iglesia, en ese momento de pasión por la presencia de Dios que le estuve testificando, yo cuando pasaba tiempo en la habitación de mi abuela me trasladaba a la iglesia, a amanecer y luego al monte. Usted conoce de esa tripleta. Sí. De la habitación al templo y del templo al monte. Yo recuerdo que cuando estaba en el templo, en el altar, porque esos altares eran de los sets. Sí. No son como estos de aquí, acolchonados, con alfombra y todo. No, era que a veces se te quedaba el rojo al otro día. Cuando yo estaba llorando, una de las peticiones que yo le decía a Dios era, enséñame tu palabra. Quizás las personas me pregunten de dónde nació eso de hablar de las Escrituras. Una de mis mayores frustraciones era que yo no entendía la palabra. Yo la abría y yo decía, ¿cómo se puede? ¿Cómo se entiende esto? Dicen por ahí, con qué se come esto? ¿Cómo yo puedo entender y conectar esto? ¿Y qué quiere decir esto? Eso me frustraba tanto que a veces lloraba. Y le decía a Dios, Señor, muéstrame tu palabra. Tú me llamaste a predicar, pero no entiendo las Escrituras. Yo recuerdo que un día, una noche, fui tan decidido que le dije, Señor, yo voy a amanecer de rodilla en el altar. No me voy aquí hasta que tú no me reveles las Escrituras. Muéstrame las Escrituras. Y me puse a orar y arranqué ahí orando. Yo no recuerdo en qué momento me dormí, porque me fui lejos y me fui en una visión. Y recuerdo que era un espacio blanco, no había figura, no había forma. Era como la sensación, de la mejor forma que lo puedo describir es sentirse dentro de una nube blanca, donde todo es blanco. Luz, todo blanco. No hay forma de piso, de techo, de ángulo, no. Todo blanco. Y recuerdo que habían 2 sillas. Y veo un personaje que está caminando hacia mí, tiene una Biblia abierta en sus manos. Y me invita a sentarme. Y yo me siento y recuerdo que él se sienta y me pasa la Biblia. Y me dice, lee esa porción. Y yo comienzo a leer. Y me dice, ¿entiende lo que lees? Y yo le digo a aquel personaje, no entiendo lo que leo, no lo comprendo. Y me dice, él me hace una pregunta. Y yo podía entender, era como que en esa visión yo no necesitaba que me dijeran quién era esa persona. Yo sabía que el Espíritu, como que tenía el entendimiento, como que Él se quiso dar a revelar, dar a conocer. Y me dice, ¿qué es más fácil? ¿Tú leerla tú solo o leerla con quien la inspiró y la escribió? Y dije, wow, me gustaría. Sería más fácil leerla con quien la inspiró y la escribió, con el autor. Porque leerla con él me explicaría
¿por qué le escribió eso? Y él me dijo, desde hoy la vas a leer conmigo. Y cuando yo despierto que abro la Biblia, yo pensé que me estaba volviendo loco, porque veía la letra, me corría y es, Dios mío, pero esto se conecta con esto, esto significa esto. Y, amado, y eso fue algo sobrenatural. Ahí entiendo de que la revelación es por el Espíritu, el entendimiento es por el Espíritu. La misma Biblia enseña de que el Espíritu de Dios ha cegado el entendimiento para que viendo no crean. Con un propósito. Mas luego dice de que Él abrirá el entendimiento para entender, para conocer. Entendemos las Escrituras, las profundidades de Dios. Es por el Espíritu Santo de Dios. Y esto como que apunta a algo, profeta de Dios. Y es que toda la Biblia está apuntando a un mismo punto. Y es dependencia de Él, que se trata de Él, que no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, no son nuestras habilidades. Creo que somos más efectivos cuando dependemos más de Él. Por eso a Él le gusta usar personas como hemos descrito. Nosotros, tímidos, tardo en palabras, que comenzamos de una forma pensando que no éramos las personas correctas, que no reuníamos el currículum correcto para esta misión, para este llamado. Pero así fueron los discípulos de Jesús. Si entramos en lógica, diríamos que fueron las peores personas a escoger para esa misión tan grande y tan extraordinaria. Pero para Jesús eran las personas perfectas, para Él evidenciar el poder de Dios a través de ellos. ¡Qué maravilloso es el Espíritu Santo! Quiero decirte, querido hermano, querido amigo, que Jesús nos dio el mayor regalo que pudimos haber recibido. Más allá de un ministerio, más allá de cosas materiales, más allá de posesiones, el Espíritu Santo fue el regalo del cielo, el regalo más extraordinario que podemos tener. Y Él está cerca, Él no está lejos. Él quiere tener comunión contigo, compañerismo contigo. Él quiere vivir que tú experimentes un viaje sobrenatural extraordinario con Él. Así que esta es la invitación que te hace el Espíritu Santo de Dios. El velo está roto. Ya no hay intermediario. Ya no tienes que buscar a una tercera persona para oírle. Él quiere hablarte. Él quiere que tú vivas cosas que tú nunca te imaginaste. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora. Profeta de Dios, me gustaría que des una palabra a la audiencia de parte de Dios, como sienten el Espíritu, porque vamos a entrar en un momento de intercesión. Aquellos que quieren la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, tener una comunión fluida con el Espíritu de Dios. Me gustaría decirle a la audiencia, aquellos que están anhelando caminar con el Espíritu Santo y que tal vez ahora mismo se estén preguntando, ¿cómo lo hago? Wow. Lo primero es que de aquí en adelante que tus oraciones sean personalizadas a Él. Dirígete a Él. En la mañana trata de que tus primeras palabras sea Espíritu Santo. Aleluya. Y trata de que tu última palabra antes de dormir sea Espíritu Santo. Aleluya. Y que durante todo el día, eventualmente, tú puedas decir, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te honro. Espíritu Santo, gracias. Que tú lo menciones. Si tú logras hacer eso por un espacio de 21 días a 30 días, comenzarás a sentirlo más cerca. Más cerca. Y si continúas, se va a despertar una pasión y una relación muy íntima entre tu persona y el Espíritu Santo. Yo creo que si Dios permitió de que estuvieras viendo este video y este encuentro, es que el Señor te está llamando a que le conozcas por medio del Espíritu Santo. Y te hemos dado testimonios y experiencias personales, pero el Señor anhela que tú tengas tu propia experiencia con el Espíritu Santo. Obviamente, no es asunto de un día. No hay código para decirte que hoy vas a ser lleno.
del Espíritu Santo, que hoy vas a salir con una experiencia. No. Por eso donde leyó el pastor habla de comunión. Comunión. Entonces eso va a decir, Es un día a día. Un día a día, un día a día. Y comienza con eso, que tu oración hoy sea dirigida a Él. Pídele que se te revele. Pídele que se te manifieste. Y si despiertas en la noche, hacer cualquier cosa. No te vuelvas a acostar sin mencionarlo. Espíritu Santo, gracias. En la mañana, Espíritu Santo, gracias. Te honro, te exalto. Gracias porque estás conmigo. Te doy honor. Y comienzas a escuchar canciones que lo mencionen, que lo exalten. Y verás que en los próximos 30 días algo pasará. Aleluya. Así que cierra tus ojos ahí donde estás si tienes la posibilidad. Si no estás conduciendo o estás en el vehículo, vamos a orar. Padre eterno, Dios amado, Dios de gloria, Dios soberano. Wow, sentimos tu amada y gloriosa y dulce presencia en este podcast, en esta charla. Cada vez que hablamos de ti, Señor, tú te haces presente. Tú estás en medio de nosotros, estás dentro de nosotros, estás cubriendo este ambiente. Podemos sentir tu amor, tu ternura. Padre, allí hay un público que está abriendo su corazón a ti, Espíritu Santo. Toma tu lugar de honor, toma tu lugar de honra, toma tu lugar de gloria. Padre, que el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú llenando a tus hijos, inunda cada corazón, cada ser, cada vida. Que el fuego del Espíritu de Dios te arrope en esta hora. Hay personas que van a comenzar a vivir un tiempo de compañerismo extraordinario. Vas a sentir su compañía en el trabajo. Lo vas a sentir comprando alimentos en el supermercado. Yeah. Lo sentirás en el carro. Lo sentirás en pláticas comunes y corrientes. Sí. Porque no te estamos hablando de algo. Te estamos hablando de alguien. Él caminará contigo, andará contigo. El personaje principal del libro de los Hechos caminará contigo, lo vas a palpar, lo vas a ver en tu día a día, en tu diario vivir. No será algo extraño, será una naturalidad andar con Él. Vas a vivir cosas extraordinarias. Ahí está el fuego del Espíritu de Dios que te cubre. Wow, y Dios me confirma, a través de este clamor están ocurriendo milagros, están ocurriendo sanidades, porque son efectos de su presencia. A veces no hay que mencionar enfermedades, solamente hay que honrarlo. Donde Él se manifiesta, esos son efectos de su presencia. Hay sanidades que están ocurriendo. Wow, hay un estómago que el Espíritu de Dios está tocando. Hay alguien que va a expulsar algo ahora en el nombre de Jesús, porque Él te va a llenar. Y no tan solo te va a llenar, va a sacar cosas, va a quitar cosas. Aleluya, porque se está acondicionando un espacio dentro de ti, porque Él te va a rebosar, Él te va a llenar en el nombre de Jesús. Él es y quiere ser tu mejor amigo. Así que recíbelo en esta hora. Recíbelo en esta hora. Te cubre que el nombre de Jesucristo. Y así lo proclamamos. Se rompen esas cadenas, se quebrantan esos yugos a causa de la unción en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te amamos, Espíritu Santo. Queremos invitarles a todos a ser parte de esta familia en la fe. Suscríbase a nuestro canal, dele el like, comente. Nos gustaría que escriba sus peticiones, su experiencia, también temas que a usted le gustaría que tratemos. Contestamos, y si no logramos contestar, leemos, créame, todos los mensajes. Así que es un gusto saber de usted en los comentarios. Dele clic a la campanita. De esta forma puede recibir notificación en los próximos videos, charlas, podcasts que estaremos subiendo. Quiero también invitarle a buscar uno de los libros que ha impactado mi vida, que Dios me permitió escribir, que ha bendecido muchas personas para la gloria de Dios. Siempre he dicho, no es mi libro, es el libro del Espíritu Santo, porque Él fue quien lo inspiró. Se titula Amigos de Dios. Lo pueden encontrar en Amazon. Amigos de Dios, Jeremías Jiménez. Basado en el versículo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas hoy yo les llamo amigos.
Así que Él quiere ser tu amigo. Quiero también, profeta Dios, que pueda decirle a la audiencia tus redes sociales y cómo pueden encontrarte. Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Apóstol Alberto Joseph y Profeta Alberto Joseph. En todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, en todas. Y estaremos para servirle en el reino. Y en Amazon están todos nuestros materiales educativos. Están en mis libros, Conociendo el Mundo Profético, Cocodrilos en mi Cabeza, Aleluya. 7 tipos de personas en el mundo, Soltero, soltera porque quieres, Generación de Conquistadores y El Secreto de la Prosperidad. Cualquiera de esos libros van a dimensionar tu vida. Aleluya. Creo que este podcast ha sido extraordinario. Profeta Dios, un gusto, un honor tenerle aquí. Se ha sentido la presencia de Dios de una manera poderosa. Así que estamos honrados. Gracias. Amén. Bendiciones, bendiciones. Shalom, shalom.